invita a todos los fieles, a todos los cristianos, a una conversión profunda. Este año, el año jubilar, tiene como título Peregrinos de Esperanza. En una sociedad en la que todos somos conscientes de que está cargada de desesperanza. Cuando planteamos la charla, cuando se la planteamos a nuestro capellán, pues realmente nos surgía una serie de preguntas, como ¿por qué un jubileo dedicado a la esperanza? También todos estamos pues ahora en estos días hablando del jubileo de los jóvenes, el jubileo de la esperanza, de la cofradía y de pues todos los eventos que están relacionados con este año, pero realmente desde la Junta de Gobierno también se nos planteaba la necesidad en materia formativa de conocer los orígenes del jubileo a lo largo de la historia. Y seguro que Fran en ese sentido pues, nos va a dar ese amplio conocimiento de lo que es la trayectoria histórica de esta efeméride. También nos planteamos la cuestión, la pregunta de qué se espera de nosotros, ¿no? Porque estamos inmersos, oímos mucho sobre el jubileo, pero realmente, ¿qué se espera de los cristianos? ¿Y qué se espera de los cofrades en este año jubilar? Todas esas preguntas, a bien seguro que nuestro capellán hoy nos las va a abrir, ¿verdad, Fran? Y bueno, agradecerte que recién llegado de Roma nos acompañe en esta tarde y a bien seguro que disfrutaremos de todo lo que nos va a contar. Pues te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Raquel. La conferencia romana, o sea, la hice, la terminé ayer por la mañana, antes de la misa de 12, que es la misa solemne que celebramos todos los domingos con la capilla de música en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Roma. Muchas gracias por la presentación y por la confianza. En griego, confianza se dice el pis, el pidos, sería el genitivo. En la tradición clásica griega, la esperanza tenía una ambivalencia. Era algo que podía suceder, pero no estaba seguro de que lo que pudiera suceder fuera bueno. Aquí hago ya de spoiler y digo, la diferencia de la esperanza cristiana es que sabemos que algo tiene que suceder, pero sabemos que lo que va a suceder es bueno. Aunque todas las circunstancias nos digan a lo mejor lo contrario o nos induzcan a pensar lo contrario. El pis, la esperanza, es lo que queda cuando en la mitología griega Pandora abre la caja y de esa caja sale todo lo peor, el caos en el mundo. Lo único que queda es precisamente el pis, la esperanza. Tan importante que los mismos romanos la convirtieron en una diosa, Spes. Ahí tenéis una moneda donde veis que dice Spes Augusta. La diosa romana de la esperanza estaba unida a otras dos divinidades. A la diosa Salus, la salud, también la salvación, y la diosa Fortuna. Y era especialmente invocada por los emperadores cuando empezaba el inicio de su reinado. Pues claro, lo normal de un emperador romano es que no terminara su vida muriendo tranquilamente en una cama. Nos dice Diógenes Laercio en su vida de los filósofos que le preguntaron el filósofo, como lo llamaban en la Edad Media, es decir, Aristóteles, ¿qué era la esperanza? Y Aristóteles respondió, es el sueño de un hombre despierto. Y es muy acertada la definición de Aristóteles, es el sueño de un hombre despierto. Estamos despiertos, pero soñamos. Soñamos que tiene que venir algo bueno, algo mejor, algo más positivo, pero eso lo soñamos estando despiertos. La esperanza está siempre presente en todas las culturas, en todas las épocas. Su significado se adhiere, se moldea al pensamiento y a la cultura de los diferentes pueblos y cambia, aunque lo sustancial permanece a lo largo de los siglos y en todas las latitudes. Lo que sí es cierto, y creo que aquí es
importante el recuperar el significado de la esperanza es que, desde el punto de vista cristiano, en un mundo como es el primer mundo, que ha sido modelado culturalmente por el cristianismo, la esperanza ha perdido una fuerza importante y su significado teológico ya es prácticamente insignificante para, podríamos decir, la mayor parte de la población. De hecho, cuando muchas veces hablamos de la esperanza, pues lo hacemos pues casi con una resignación fatalista. La esperanza es lo último que se pierde, lo último que se pierde. Pero estamos ya diciendo que se pierde, lo último que se pierde. También, como luego haré referencia, con toda la crítica a la religión de los maestros de la sospecha, en la modernidad y luego ya en la posmodernidad o la transmodernidad, como se la llama también hoy, la esperanza ha sido vista como un elemento de alienación. Los pobres creyentes, como la vida le va mal, como esto es un valle de lágrimas, pues creen que va a venir algo mejor. Y era un modo de alienación. No tienen la gallardía de enfrentarse con la dura realidad y de dar soluciones operativas. Nietzsche decía que la esperanza es la virtud de los débiles. Claro, él propone al superhombre que tiene que acabar con Dios. Dios ha muerto, el gran grito de Nietzsche, y el hombre es el que se tiene que fraguar su futuro. Pero no dejar un futuro en manos de alguien que te asegura que va a salir bien todo, porque eso también es a veces incluso un poco simple. Y como ha dicho nuestro hermano mayor, ¿por qué dedicar un jubileo a la esperanza? Quisiera detenerme en el logotipo de este jubileo 2025, de este año santo 2025, que dice el lema Peregrinantes in Spain, Peregrinantes in Spain. Peregrinantes es un adjetivo o participio presente que está indicando una actividad que se está realizando de manera continua y actual. Y ahí está reflejando en gran parte un aspecto importante de la vida cristiana. La vida cristiana es una peregrinación, es un camino. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla del cristianismo como novedad en el universo religioso en el que nace la fe cristiana y se desarrolla en los primeros siglos, se habla del camino, este nuevo camino. Somos peregrinos, la vida es una peregrinación. A veces hemos considerado que la vida cristiana era algo cosificado, casi podríamos decir esclerotizado, que la vida cristiana es que cumplimos una serie de cosas y ya con eso que no podemos mejorar. Y la vida cristiana es dinámica, decía el cardenal St. John Henry Newman, que vivir es cambiar. Lo normal es que cambiemos a mejor, pero no siempre cambiamos a mejor. No siempre vamos en nuestra peregrinación hacia el reino, profundizando la comunión con Dios y con los demás. A veces retrocedemos, y mucho. Peregrinantes. Y luego la otra parte, in Spain, hacia la esperanza. Pero fijaros que, como nos enseñaba don Juan Higuera en el Instituto Virgen del Carmen, el in siempre es dentro de. O sea, no vamos peregrinando ad Spain. Ad Spain significaría quedarnos al lado. Lo sabe muy bien don Antonio Aranda, qué buen latinista. El in es dentro. Vamos peregrinando para meternos en la esperanza, para zambullirnos en la esperanza, no para quedarnos al lado simplemente. Es como cuando digo que eo ad gienium, no es lo mismo que digo eo in gienium. Si digo eo in gienium significa que entro dentro de Jaén, dentro de la ciudad de Jaén. Si digo que voy ad gienium significa que me quedo en la puerta, no entro. No, nosotros somos peregrinantes, es decir, que concebimos nuestra vida cristiana como una peregrinación, como una marcha, como una realidad dinámica, in Spain, que tiene un punto, una meta, que es la esperanza, para entrar en comunión profunda con la esperanza. Alguien podrá pensar, ¿por qué no se ha dedicado un año santo a la fe? Ahora que hay una ruptura de la fe, un cuestionamiento de la fe. Tuvimos el año de la fe, 2013, con Benedicto XVI, como recordaréis. ¿Por qué no dedicar un año santo, un jubileo a la caridad?
que no pasará nunca, nos dice San Pablo en 1 Corintios 13, y que tan ausente está en nuestro mundo, incluso en nuestra propia vida de creyentes. ¿Por qué dedicar a la insignificante de la casa un año jubilar? Desde el punto de vista iconográfico, de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la menos representada siempre ha sido la caridad, siempre ha sido la esperanza. Incluso en algunos sitios ni aparece. Aparece la fe y aparece la caridad, pero no la esperanza. Ahí tenemos el retablo de nuestra capilla mayor y, ¿veis? Ahí la pobrecita, escondida. Tenemos la fe doble con el cáliz y la forma y con la cruz. Aquí está la caridad, que se ve el niño, es una noble matrona rodeada de niños. Y aquí está la pobre esperanza con su ancla. La carta a los Hebreos dice que la esperanza es el ancla de nuestra salvación, la que nos asegura nuestra salvación. Por eso se la representa siempre con un ancla. Pero ahí la tenemos. O hermoso fresco de Tiepolo en la escuela de San Roque en Venecia, donde aparece la fe. Aquí aparece con los dos símbolos, con la cruz y con el cáliz. La caridad, con los niños. Y la esperanza, la pobre está de espaldas, medio tapada por la caridad, y sabemos que la esperanza, pues porque aparece el ancla que es de un transatlántico grande, como veis, la chica. Pero, ¿cuáles son las dos que están iluminadas? La fe y la caridad. Parece que la esperanza no pinta para nada, Y eso es muy significativo, eso significa es el poco peso que en la vida cotidiana de los creyentes ha tenido la esperanza a lo largo de los siglos. Se habla de la fe, se habla de la caridad, pero no se habla de la esperanza. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia sí nos ha estado recordando siempre que la esperanza es una virtud teologal junto con la fe y con la caridad. Los grandes teólogos también le han dedicado espacio, pero si cogemos la suma, yo la estuve viendo, si cogemos la suma de Santo Tomás de Aquino le dedica 2 artículos a la esperanza, menos del doble de las que le dedica a la fe y a la caridad. San Juan Pablo I, el Beato Juan Pablo I, ya lo he promocionado yo así, motu proprio. Como ahora se llevan tanto los motu propios, pues... En una catequesis que tuvo de su corto pontificado del mes que estuvo de Papa, habló de la esperanza y afirmaba: la esperanza es una virtud obligatoria para todo cristiano, que nace de la confianza en 3 verdades. Es un resumen precioso. Dios es todopoderoso, Dios me ama inmensamente, Dios es fiel a las promesas. Por lo tanto, podemos esperar. El Catecismo de la Iglesia Católica ha hecho un desarrollo, pues, podríamos decir, más completo de la virtud de la esperanza. En el número 1817 le dedica del 17 al 20. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, la esperanza nos tensiona hacia el futuro y nos ayuda a vivir la tensión escatológica que tiene la fe cristiana, que se vivía mucho en los primeros siglos, pero luego se perdió. El Señor Jesús va a volver, es inminente. Luego pasan los tiempos, los siglos, el Señor Jesús no vuelve, está presente de otro modo y viene a través de su palabra y viene en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Pero claro, no vuelve para juzgar a vivos y muertos, concluyendo y cerrando la historia. Y la esperanza va decayendo. Pero la esperanza nos recuerda que estamos en el mundo, pero nuestro destino es otro. Y eso no nos puede eximir de nuestro compromiso, como veremos con las indicaciones que hace el Papa en la bula de convocatoria. No es como algunos críticos, maestros de la sospecha de la religión han dicho, no, es que los cristianos, como están esperando vivir en el cielo, se desentienden de la tierra. No se trata de eso.
Se trata de que lo que da sentido y plenitud a lo que hacemos aquí no es el mundo, porque el mundo no puede dar una plenitud que solamente puede dar Dios. Lo que da sentido y plenitud a nuestro compromiso y a nuestra vida cristiana aquí y ahora, en este momento de la historia que nos ha tocado vivir, es el cielo. Es el cielo. El cielo con todo lo que significa, es decir, es concebir la vida desde Dios, es concebir el misterio de la existencia como una realidad que si no se abre a la existencia empobrece la vida del ser humano, etcétera, 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 ¿no? Podríamos decir muchas cosas. Continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. No nos encierra en nuestro interés particular, pobre y privativo, para que busquemos nuestra salvación y lo demás no nos importe, no, ni muchísimo menos. Y en este año yo os invito a que recuperemos un documento maravilloso. A mí es la encíclica que más me gusta de Benedicto XVI, aunque él, por digamos su trayectoria como teólogo, la que más le gustaba era la primera, porque respondía a lo que es su concepto fundamental, podríamos decir su leitmotiv, su motivo conductor en su teología, que es la caridad, Deus Caritas Est. Sin embargo, la encíclica Speciali es bellísima y con unas intuiciones teológicas maravillosas. Él dedicó 3 encíclicas a cada una de las virtudes. Empezó por la caridad, luego siguió con la esperanza y la fe pues fue la que no pudo él concluir y hacer pública siendo papa, puesto que renunció antes. Pero luego la publicó el Papa Francisco, reconociendo al principio que la mayor parte del texto era de Benedicto, Lumen Fidei, la tercera encíclica. Continúa diciéndonos el Catecismo de la Iglesia Católica que la historia de la salvación es una historia de la esperanza, puesto que inmediatamente después del primer pecado ya aparece Dios prometiendo un Salvador, lo que se conoce como protoevangelio en el libro del Génesis. La historia del pueblo de Israel es la historia del cumplimiento de las promesas de Dios y Jesús recoge en su misma bienaventuranza esa dinámica y nos enseña qué podemos esperar. ¿Yo qué puedo esperar de la vida? ¿Qué puedo esperar de Dios? Jesús nos lo dice en el Padre Nuestro. Que venga su reino, es decir, que reine su amor en todo el mundo, que se nos perdonen nuestros pecados, que no nos falte el sustento necesario, físico, el pan de cada día y espiritual, la Eucaristía, que nos ayude en la lucha contra la tentación. Ahí está recogido todo lo que podemos esperar. Pero hemos tenido, como sabemos, una quiebra en esa cosmovisión medieval donde todo estaba en cierto modo homogeneizado por la religión, por la fe, con la modernidad y con la posmodernidad. La modernidad fundamentó todo el avance de la razón humana en el racionalismo y en el empirismo. La gran época de los descubrimientos científicos y técnicos nos hizo pensar que el ser humano lo podía todo. Incluso pues hay algunos documentos que son como proféticos. La película aquella de los hermanos Lumière, donde en un cañón meten a 2 en una bala y la mandan el viaje a la Luna, ¿no? A la Luna que creo que llegamos en 1969, ¿no? Pues ya a finales del 19, ese progreso de la sociedad que, en cierto modo, ensoberbecida, entre comillas, por la razón que no necesitaba ningún tipo de tutela o de iluminación por parte de otra instancia, véase la fe, como había ocurrido antes, cree que lo puede todo, que lo puede alcanzar todo. El gran filósofo de la Ilustración, Immanuel Kant, se hacía esas 3 preguntas. Immanuel Kant, en su artículo ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, lanzaba, o casi podríamos decir, imponía un mandato, sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a saber sin ningún tipo de tutela. Hazte adulto como ser humano. Y eso se hizo equivalente
a una absoluta autonomía y a una concepción de la vida cerrada a la trascendencia. Porque se pensaba, y así se ha seguido repitiendo y se sigue repitiendo hoy, que la fe y la apertura a la trascendencia, que concebir el misterio de la vida como algo que solamente en Dios puede ser pleno, auténtico y verdadero, pues nos convierte en ciudadanos de segunda categoría y nos reduce a una infancia espiritual y bobalicona que no está de acuerdo con los grandes progresos que ha realizado nuestra humanidad en los últimos siglos. Se nos sigue diciendo todos los días. Kant se hacía 3 preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo hacer? Vivir bien. ¿Qué debo hacer? Vivir de manera que mi vida sea imitable por los demás. ¿Qué puedo esperar? Que los demás imiten mi estilo de vida, desde una libertad que nace del deber moral. Pero eso significa que yo soy el último criterio. Mi vida moral no me viene dada ni iluminada ni ayudada por una serie de advertencias positivas o negativas como son los mandamientos. No, soy yo el que tengo que construir mi futuro. ¿Y a qué futuro nos ha llevado esa cerrazón a la trascendencia? Esa confianza optimista en el poder de la razón, de la ciencia, en los adelantos, en los descubrimientos, pues nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial, nos ha llevado a la Segunda Guerra Mundial, nos ha llevado a la guerra de hoy, ahora están los drones, bombardeamos ya, ni siquiera no hace falta cañones, pues ya con los drones volando, pues machacamos a la gente, nos ha llevado a Auschwitz, nos ha llevado a los lager y nos ha llevado a, ¿cómo se llaman los soviéticos? Los gulag, a los gulag del comunismo soviético, que no sabemos, pero vamos, hablan de cientos de millones. Nos ha llevado a los Khmer Rojos de Camboya de hace 3 días, donde de cada 3 camboyanos, uno sobraba y se lo quitaban pegándole un tiro. Porque científicamente, con los recursos del país, habían establecido que esa era la población que tenía que haber. Eso por dar. Pero encima, esa abolición del hombre, porque cuando abolimos a Dios, abolimos al hombre también, que es lo que no nos damos cuenta, se presenta incluso con música bonita y con coronas de flores en la cabeza, como hacía John Lennon con la canción Imagine. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir. Y tampoco ninguna religión. No es difícil hacerlo. Imagina toda la gente viviendo en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, propiedades. Me pregunto si puedes, si no hay necesidad de codicia ni de hambre, una hermandad humana. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizá digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. No hay cielo, no hay paraíso, no hace falta. No hay infierno, no hay objetividad moral. ¿Qué es lo que somos? Uno donde no hay países, donde no hay propiedad, donde no hay... Y vivimos en paz. Pero si no tenemos más que guerras. Es decir, esa imaginación, el Evangelio es una utopía que desde el día de la resurrección sabemos que es posible, y aunque no sea plena, se cumplirá. El problema es que las utopías en Dios, cuando se han querido realizar, se han convertido en pesadillas. Pesadillas que han costado miles de muertos, millones de muertos. Entonces no hay paraíso, no hay infierno, vamos a formar una sola familia, sin bienes, sin países, jiji, jaja, todos seremos uno. No.
es que cuando quitamos a Dios de en medio, eso es imposible. Porque eso de que seamos una hermandad humana y que el mundo sea uno solo, solamente como proyecto se puede vivir desde Dios, que es el que nos descubre que somos hermanos. Viviendo como hijos de Dios descubrimos que somos hermanos. Si quitamos a Dios de en medio, si matamos al Padre, como dicen los maestros de la sospecha, lo que hay es desesperanza, y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Aunque ahora se nos quiera pintar que vamos con la Agenda 2030, al mejor de los mundos, tan felices, tan jiji, jaja, cuando no es así. Esas utopías sin Dios, cuando se ha quitado a Dios como criterio último y se ha colocado o a la ideología del partido, véase el comunismo, o a la raza, como ha ocurrido con el nazismo, han generado pues mucho dolor. Pero a pesar de todo, pues se ha querido llevar adelante una nueva presentación de la esperanza. No sé si habéis leído La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Es una novela muy bonita. Pues ahí se retrata la desesperanza y la vaciedad en la República Checa, en toda la Checoslovaquia todavía, no se habían separado, comunista, donde el gran dolor de aquella pareja es cuando se le muere el perro. Se le muere el perro y el gran dolor. Que yo soy muy de perro, que conste. Pero, ¿por qué? Pues porque hay una desesperanza y una vaciedad. Y Ernst Bloch, que era un filósofo alemán, vivía en la República Democrática, en un viaje que hace en el 63 a la República Federal, le pilla allí cuando levantan el muro de Berlín. Y entonces ya se queda a vivir en la República Federal. Pero él sigue siendo marxista convencido y escribe Das Prinzip Hoffnung, es decir, el principio esperanza, intentando desde el marxismo establecer una versión alternativa a la esperanza cristiana, la esperanza que había permeado y dado sentido a la vida de millones de personas en Europa durante siglos. Y yo no recuerdo ahora mismo en qué libro de entrevista, pero yo creo que era Sal de la Tierra, cuenta el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que coincidió con él cuando Ratzinger fue profesor en la Facultad de Teología de Tubinga del 66 al 69, coincidió con Bloch, que daba allí filosofía. Todos los profesores se invitaban a las casas a merendar, iban rotando, y contaban en uno de esos libros de entrevistas que sacó el tema de la esperanza, porque era el libro de 3 tomos, que publicó Ernst Bloch, y el entonces profesor Ratzinger le dijo que la esperanza era algo que había nacido ahora, es decir, en la contemporaneidad, evidentemente gracias al marxismo según él. Y Benedicto le contestó diciendo que durante mucho tiempo se había vivido con esperanza en la antigüedad, en la Edad Media, y no le gustó mucho a Bloch que le contradijese Ratzinger, ¿no? Porque claro, la Edad Media es una época de oscurantismo, ¿no? Sin embargo, es curioso cómo el mismo Papa Francisco, en la bula de convocatoria del jubileo, Spes non confundi, afirma: todos esperan, la esperanza es un tema de actualidad, todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Todo el mundo busca, todo el mundo espera, todo el mundo anhela, quiere ser feliz. Decía San Agustín: nulla es homini causa philosophandi nisi ut beatus sit. El hombre no tiene ninguna causa para filosofar, para pensar, sino ser feliz, buscar la felicidad. Pero ¿la felicidad en qué? ¿Y la felicidad de dónde? ¿Quién me puede dar esa felicidad? ¿Yo me la puedo dar a mí mismo? No. Me puede dar felicidad entre comillas.
Da buena cerveza, da comida, da vacaciones, viaja a Roma, por ejemplo. Pero la felicidad que es capaz de afrontar el desafío del dolor y hacer frente a la mayor infelicidad del mundo, que es la muerte, nosotros no podemos dárnosla. Nos la da Jesucristo o no nos la da nadie. Por eso es un tema de actualidad y ahí tenéis el último libro del filósofo coreano Byung-Chul Han, El espíritu de la esperanza, que es interesante. Byung-Chul Han es un filósofo católico. Cuando se bautizó le pusieron Pablo, pero como es como más ramplón Pablo, está muy visto, pues se sigue llamando Byung-Chul Han, que es más así. Vive en Berlín, es profesor en la Universidad de Berlín y es un personaje muy interesante. Tiene 2 pianos Steinway Sons, que son los más caros, en su casa en Berlín, y él dice que todas las mañanas cuando se levanta, que para eso aprendió música, toca el aria primera de las variaciones Goldberg de Bach. Eso ya dice bastante a su favor, por lo menos para mí. Bueno, pues vamos a ver la historia de los jubileos partiendo del Antiguo Testamento. Como sabéis, el pueblo de Israel se forma no por autogestión, sino porque Dios lo libera de la esclavitud de Egipto, lo conduce por el desierto y le da una tierra. La tierra se la da Dios. La tierra es un don de Dios y por eso es una tierra prometida. Es una tierra sagrada que se divide entre las tribus para que puedan vivir allí y sustentarse. Los judíos tuvieron siempre esa profunda convicción. La tierra que tenemos es la tierra que Dios nos ha dado. Es un don de Dios. Y así instituyen el jubileo. El texto más importante sobre el jubileo, prácticamente el único, podríamos decir, es el capítulo 25 del libro del Levítico. Entre los antiguos hebreos el jubileo se llamaba el año de Yobel, el año de la cabra. No porque no tiene que ver nada con el horóscopo chino, sino el año de la cabra porque ese año empezaba con un toque de cuerno de cabra que es el shofar, que veis ahí. El señor que veis ahí está tocando en la puerta de la Basílica de Santa María la Mayor el pasado 1 de enero, abriendo la puerta santa, que la veía ya adornada con las flores, abriendo, es un poco rememorar el origen del jubileo. El año jubilar lo que trataba era de recomponer el equilibrio que Dios había dado al inicio de la historia de Israel a su pueblo. En teoría, las tierras tenían que volver al primer dueño y los esclavos tenían que ser liberados. Y eso se tenía que celebrar cada 50 años, que en realidad tenían que ser 49, porque eran 7 por 7. El 7 es el número de la perfección bíblica, pues 7 por 7 es 49. Al final redondeaban con 50 años. En el fondo de esta celebración, que como tal no se dio nunca, es decir, las tierras no volvieron a su primer propietario, si la había vendido o lo que fuera, continuaban, ¿no? En el fondo lo que había era la convicción de que Dios era el dueño de la tierra, que había repartido ese bien entre su pueblo y que había rescatado a todos los israelitas y los había hecho libres, por lo tanto no podía haber esclavos. Si ellos los había liberado de la esclavitud de Egipto, no podían tener tampoco esclavos. Y tenía por lo tanto también ese año, ese jubileo judío veterotestamentario, un marcado carácter fraterno. Era un momento de reconciliación entre los miembros del pueblo de Israel y de acogida de los extranjeros que vivían también en el territorio del pueblo de Israel o que llegaban allí. No se podría tratar mal a un hermano y no se podría tratar tampoco mal a un pagano. Y finalmente, pues había un concepto importante de perdón, porque el año jubilar judío empezaba el día de la gran expiación.
la fiesta del Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur era cuando el sumo sacerdote cogía una cabra, un macho cabrío, en el que se suponía que descargaba los pecados del pueblo de Israel y lo echaban al desierto para que los pecados desapareciesen. La fiesta de la gran expiación. Entonces aquí ya tenemos algunas notas que luego se van a repetir y se repiten justo en los jubileos cristianos. Una vuelta a Dios, reconocer el señorío de Dios, lo que de Él recibimos, la conversión a los demás, a los hermanos y a los que no son hermanos de fe, y luego la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. Esas tres notas del jubileo veterotestamentario van a continuar estando presentes en los jubileos cristianos. El primer jubileo cristiano se inicia el año 1300. Cuentan, por ejemplo, Giovanni Villani, que era un historiador, un cronista florentino que estaba en Roma en la Navidad de 1299 a 1300, que sin que nadie hubiera dicho nada, la víspera de Navidad, el 24 por la tarde, gran cantidad de gente fue a la Basílica de San Pedro, porque se decía que con motivo de la Navidad y del cambio de siglo se concedían gran cantidad de indulgencias de perdón en la Basílica del Príncipe de los Apóstoles. Papa Bonifacio VIII miraba eso así un poco de soslayo, pensando que a lo mejor era pues un flash mob que dicen ahora. Esto es un flash mob que han montado, pero esto no dura, pero duró. Y duró, se corrió la voz por Italia, llegaron de muchos sitios, y entonces el 22 de febrero de 1300, es decir, casi 2 meses después, el Papa convocó ya el jubileo. Es decir, el jubileo tiene un nacimiento que es popular. No es que el Papa dice, pues vamos a hacer esto ahora. No. El Papa, en cierto modo, se une a esa corriente e intenta darle un cierto carácter institucional. Y lo hace con la bula Antiquorum Habet Fida Relatio. Es decir, se tiene una relación, una narración fidedigna de los antiguos, según la cual, que es lo que se decía. Los antiguos decían que para Navidad se concedía, en esos años, significativos, 1300, se concedió una serie de indulgencias. Y leyó, ahí tenéis esta era la pintura completa del Giotto en la Basílica de San Juan de Letrán, donde aparece el Papa y el diácono leyendo la bula, la gente debajo, y lo que queda de esa pintura es justo esto, el Papa y el diácono leyendo la bula. Se hizo una reestructuración en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, que la hizo Borromini, y cambió completamente la fisonomía de la basílica, pero ese fresco, lo que quedaba, lo conservaron, por la referencia que tenía al inicio de esta práctica de los jubileos. Así Roma ya se convirtió a partir de 1300 en un destino fijo de peregrinaciones generales. Roma había sido destino de peregrinaciones particulares, individuales. Tenemos algunos relatos de peregrinos, por ejemplo, el Itinerarium burdigalense, que se llama, es decir, el itinerario de Burdeos, que lo escribe en la segunda mitad del siglo IV, pues un peregrino que está en Burdeos y peregrina a Roma. Entonces va a Roma y en Roma pues describe la iglesia, pero es él, y porque le da por ir, ¿no? Aquí ya es una peregrinación y un movimiento mucho más masivo y mucho más, podríamos decir, comunitario. Este cronista florentino, que os he dicho, Giovanni Villani, calculaba que en aquel primer jubileo visitaron Roma unos 200.000 peregrinos y decía: hombres, mujeres, clérigos, laicos, religiosos, religiosas y monjas fueron a Roma desde toda la Lombardía, desde Francia, Borgoña, Alemania, desde otras regiones y tierras cristianas, innumerables varones con B, nobles, caballeros y nobles damas, y otros sin número de uno y otro sexo, de toda condición, estado, orden, dignidad, fueron a Roma para el jubileo. 1300. En 1305 es elegido Papa
Bertrand de Got, que era arzobispo de Burdeos, no era cardenal, estaba fuera del cónclave, era súbdito del rey Felipe IV el Hermoso de Francia, que había tenido un conflicto importante con Bonifacio VIII, y no fue nunca a Roma, se quedó a vivir en Francia. Finalmente, después de unos años, se asentó en Aviñón, que era una ciudad que está en el Ródano, en el sureste de Francia, y ahí, con el tiempo, un sucesor suyo, Clemente VI, que es este que veis aquí, compró la villa de Aviñón y la convirtió en una ciudad pontificia, parte de los estados pontificios, pero absolutamente rodeada por Francia por todos los sitios. Y ahí vivieron los papas de 1305 a 1378, que ya volvió Gregorio XI, seguramente por quien tenemos el Santo Rostro en nuestra catedral, volvió a residir en Roma. En 1350 los romanos le pidieron al Papa que volviera a Roma y que convocara el jubileo, siguiendo la tradición judía, cada 50 años. Clemente VI convocó la bula de jubileo, pero no fue a Roma. Y la bula del jubileo establecía pues toda una serie de gracias, de indulgencias y de perdones que, en cierto modo, la misma gente anhelaba, puesto que no podemos olvidar que Europa estaba traumatizada entonces. Los 2 años anteriores había muerto 1/3 de la población de Europa con la peste negra. Y si os gusta el cine, habéis visto El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, pues refleja muy bien ese ambiente que había en Europa, ¿no? Las procesiones disciplinantes pensaban que el mismo Clemente VI ordenó un estudio estadístico con los instrumentos que había entonces, y se calcula que de 60 millones de habitantes que había en Europa, en 2 años murieron 20 millones. 20 millones. Entonces había ahí una conciencia como muy traumatizada, y el jubileo de 1350 sirvió un poco para amortiguar ese impacto tan negativo que había tenido la peste negra. Es cierto que el Papa también consiguió, por ejemplo, una tregua entre Francia e Inglaterra en la Guerra de los 100 Años, y añadió además la visita a la Basílica de San Juan de Letrán. Luego, posteriormente, Urbano VI, que fue Papa de 1378 a 1389, redujo el tiempo de 50 años a 33 en memoria de los años de Cristo, y añadió la visita a la Basílica de Santa María la Mayor. Martín V estableció ya que el jubileo fuese, bueno, en el de 1425 él era romano, de la familia Colonna, o Don Colonna, está enterrado justo debajo del altar de San Juan de Letrán, y él estableció que también se visitase en el jubileo de 1425 la Basílica de San Juan de Letrán, que es, como sabéis, la catedral del obispo de Roma. Y el Papa, el último en celebrar el jubileo cada 50 años fue Nicolás V, y ya Pablo II, que fue Papa de 1464 al 71, estableció que se celebrasen cada 25 años, que es, como sabéis, la periodicidad que se mantiene en los jubileos ordinarios. Luego están los extraordinarios, a los que luego haremos referencia. El jubileo de 1525 estuvo marcado por el estallido de la Reforma Protestante. Lutero publica las tesis sobre la indulgencia e inicia su lucha contra Roma pues justo 8 años antes, 1517. Y 50 años después, en el jubileo de 1575, ese jubileo es un éxito. Un éxito. Ahí tenéis una medalla en la que aparece el Papa Gregorio XIII, que veis que está la puerta santa y está echando abajo, porque las puertas después del último jubileo se cerraban con ladrillos, y entonces veis que está el Papa con el pico, pues echando abajo la puerta, y aquí los fieles, arrodillados, esperando a que el Papa tire abajo la puerta para poder entrar. ¿Qué ha ocurrido entre 1525 y 1575? El Concilio de Trento. El Concilio de Trento, la renovación de la Iglesia, y algo que recoge también, en cierto modo, la dinámica del jubileo, y que el lema del jubileo de 2025 ha subrayado, como ya he dicho, que es
la peregrinación a las 7 iglesias, no solamente a las 4 basílicas, sino a las 7 iglesias. Ahí tenéis un grabado donde se ve delante de cada basílica su titular. Entre San Juan Bautista está la Basílica de San Juan de Letrán, está dedicada a San Juan Bautista. Los peregrinos, veis con su cayado de peregrinos. Luego tenemos Santa María la Mayor, la Virgen con el niño, los peregrinos delante de la Virgen. San Pablo Extramuros, que es este, no se ve San Pedro del Vaticano. Y luego había que añadir otras a las 4 grandes basílicas, San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Se añadía Santa Croce en Jerusalén, la Santa Cruz en Jerusalén. Se añadía San Sebastián, que es la que más lejos estaba en la Vía Apia, en las catacumbas. Y se añadía San Lorenzo al campo de verano. Y esa práctica devocional, ¿no?, de hacerse en un único día los 17 kilómetros que unen las 7 iglesias, se mantiene todavía, sobre todo en el tiempo bueno de primavera. Ves muchas veces la parroquia visita las 7 iglesias, y lo potenció mucho San Felipe Neri. Felipe Neri, la congregación del oratorio. Con la caída del antiguo régimen, la llegada del liberalismo, hubo una interrupción en algunos momentos puntuales. Por ejemplo, el jubileo de 1800 no se celebró. No se celebró porque no había papa. Papa Pío VI había muerto prisionero de los revolucionarios franceses en Valence, y todavía no se había elegido a su sucesor, que se tuvo que elegir en Venecia, que entonces estaba controlada por el imperio austríaco, porque los estados pontificios estaban ocupados por los franceses. Y allí se celebró en el monasterio de San Giorgio in Alga, San Giorgio Maggiore, pues se celebró el cónclave del que salió elegido Pío VII. Y lo mismo ocurrió en 1850. En 1846 elegido el cardenal Giovanni Maria Mastai Ferrati, que es Pío IX, y en el 48 estalla la revolución. En Roma los revolucionarios matan, asesinan los Carbonari, una especie de masones italianos, matan al primer ministro laico que tenía el Papa, que era el conde Pellegrino Rossi, lo apuñalan, y el Papa tiene que huir a Nápoles, al reino de Nápoles, donde todavía están los Borbones, vestido de sacerdote para salvar la vida. Claro, 1850 hasta el 51, no, gracias a la ayuda de las tropas francesas y españolas, no puede volver el Papa a Roma, y no hay jubileo. Y después de todo eso avatar, el mismo Papa Pío IX en 1875, después de haber perdido la soberanía temporal, que la pierde 5 años antes, cuando los italianos entran en Roma y conquistan Roma y la declaran ya capital del Reino de Italia, pues celebra, declarándose prisionero en el Vaticano, celebra el jubileo de 1875, que pasó un poco sin pena ni gloria. La misma bula de convocatoria hacía referencia el Papa Pío IX, el beato Papa Pío IX, hacía referencia dice, de gravibus ecclesiae et usi seculi calamitatibus, las graves calamidades de la Iglesia y de este tiempo, con esa, digamos, visión un poco negativa. Y es cierto que León XIII, su sucesor, pues quiso darle otro estilo, otro talante, y el jubileo de 1900 fue un motivo de consagración de todo el mundo a Cristo, que en España sobre todo se centró en la consagración al corazón de Jesús, tuvo esa connotación. Fue un año en el que hubo una gran afluencia de fieles, se internacionalizó mucho, hubo peregrinos incluso de España, y se permitió y se dio amplia libertad para que en cada diócesis se celebrase el jubileo de una manera especial. Y aquí el obispo era don Victoriano Guisasola, que tenía 40 y pocos años, entonces era un torbellino el hombre, entonces organizó un jubileo centrado en los niños, en la catequesis. Y había organizado una gran procesión infantil por todo Jaén con los niños, pero los elementos anticlericales pues le hicieron saber que como salieran los niños a la calle pues la iban a liar, y entonces en el último momento prefirió celebrar esa gran concentración de niños en la catedral. Había preferido toda una especie
de certamen, de concurso catequético, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se celebró esa gran procesión en el Jaén de entonces, que tenía 20.000 habitantes, imaginad, ¿no? Precisamente porque los elementos anticlericales habían amenazado al obispo con liar la parda. Bueno. Pío XI celebró 3 jubileos, el de 1925, que era el que correspondía, pero como cumplía 50 años de cura en 1929, celebró uno extraordinario, que sirvió también un poco para ratificar los acuerdos entre la Santa Sede y la reconciliación con Italia, con los pactos lateranenses firmados el 11 de febrero de 1929, y luego en 1933 celebró el jubileo que conmemora la muerte de Cristo. Yo he estudiado por un simposio en el que participé representando al Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, el jubileo de 1950, que fue un jubileo muy hermoso. Fue un jubileo muy hermoso porque Pío XII quiso que fuera, él tenía un doble eslogan que se repitió hasta la saciedad: il grande ritorno, il grande perdono. Es decir, la Segunda Guerra Mundial había terminado 5 años antes. Entonces, en la mente del Papa, el mundo necesitaba volver a Dios con el jubileo. ¿Por qué? Porque se había alejado de Dios y es lo que había producido la guerra. Y junto con eso estaba el gran perdón. Y es la primera vez, el Papa ha dicho que, lo diré, ¿no?, que haya amnistía. Y algunos han dicho, no, bueno, el primero que dijo y que invitó a los gobiernos católicos a que dieran un signo de su catolicismo con una amnistía fue Pío XII en el jubileo de 1950. E insistió mucho para que en la España de entonces esa amnistía significase una cauterización de la herida de la guerra civil. Yo todo eso ahora estoy escribiendo para la publicación del libro y en España salieron 18.000 detenidos de las cárceles gracias al jubileo de 1950. Aquí se vivió en Jaén de una manera peculiar. Porque la foto que veis aquí de Pío XII es la proclamación del dogma de la Asunción, que no estaba previsto inicialmente que el Papa la hiciese en el jubileo de 1950. De hecho, hay una carta del abad Escarré de Montserrat que le tenía concedida una audiencia a un grupo de monserratinos que llevaban una Virgen de Montserrat, que es la que está ahora en la Iglesia española, para que la bendijese, y tuvieron que suspenderla porque el Papa decidió que finalmente, puesto que toda la documentación previa, la consulta a las universidades, a los obispos, etcétera, etcétera, estaba preparada, pues que se celebrase la proclamación del dogma el 1 de noviembre de 1950, a la que corresponde esa foto. Y aquí se celebró, pues el obispo no estaba, don Rafael García de Castro estaba en Roma, y se celebró con una gran misa pontifical aquí en la catedral, en la que se pudo oír, gracias a Radio Vaticano y a la colocación de altavoces, la definición dogmática que el Papa hacía en ese momento en Roma. Y luego, pues, una gran procesión en la que vinieron varias patronas de diversos pueblos de Jaén. Una magna que se dice ahora. Y evidentemente yo, como tengo que hacer patria, pues he puesto a la Virgen de mi pueblo. Ahí tenéis a la Virgen del Castillo a la izquierda. Y la plaza de Santa María, pues, gremita, como dicen los italianos, llena de gente. San Juan Pablo II celebró en 1983 el Año Santo de la Redención, y en el año 2000, que yo estuve en Roma, estaba haciendo el doctorado, pues el Año Santo de la Encarnación. Con aquella, uno de los actos cumbres fue la JMJ del año 2000, donde más de 2 millones de jóvenes pues se dieron cita en Roma y finalmente la vigilia en Tor Vergata, con un calor que hacía terrible, ¿no? Yo era el encargado de la acogida pastoral en la Iglesia Española de los peregrinos. ¿Sabéis cuántas denuncias hubo a la policía en los días de la JMJ? En toda Roma, con todo lo que había allí. 2 denuncias por robo de cartera, que evidentemente no eran los jóvenes, quiero decir. Imagina, fue una cosa absolutamente espectacular. En el año 2015, en la víspera de la Inmaculada, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa con un jubileo extraordinario, que es el jubileo de la Misericordia, que se cerró en 2016. Bueno, pues
Después de este repaso vamos a lo que vamos, que es a centrarnos en este jubileo. Es necesario recuperar la esperanza que la veis ahí representada en esta inscripción paleocristiana, con el ancla, donde están dos peces que sabéis que en acróstico el pez se dice en griego ichthys, es un modo de hacer una confesión de fe en Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ichthys. Nos hemos ido preparando los 2 años anteriores a la celebración de este año jubilar, dedicándonos por indicación del Papa, el primero al redescubrimiento de la enseñanza del Concilio Vaticano II con sus 4 grandes documentos, las constituciones de Iberbum sobre la Divina Revelación, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, Lumen Gentium sobre la Iglesia y Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo. Y luego el año pasado, que estuvo dedicado fundamentalmente a la oración. Como recuerda el Papa, la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. La vida de Cristo se tiene que manifestar en nuestra vida de fe que empieza en el bautismo. Se desarrolla en la docilidad a la gracia de Dios y por tanto está animada por la esperanza que se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. En 1975, no lo he dicho, Pablo VI se preguntaba si valía la pena hacer en aquellos convulsos años 70 un jubileo. Al final lo hizo, ¿no? Y el argumento que daba Pablo VI sigue siendo válido. Es decir, nosotros no somos autómatas, y necesitamos momentos en nuestra vida, momentos de mayor profundidad, momentos de parar, nuestra vida de fe me refiero, momentos de sosiego, de recapitulación, de volver a retomar el camino, y por eso los jubileos son ocasiones propicias para ese, como se dice ahora, ponernos las pilas y continuar caminando. La esperanza, dice el Papa, no cede ante las dificultades porque se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad. Y nadie de este modo hace posible que sigamos adelante en la vida. San Agustín, cita el Papa, escribe al respecto: nadie en efecto vive en cualquier género de vida sin estas 3 disposiciones del alma, las de creer, esperar y amar, es decir, fe, esperanza y caridad. En la bula de convocatoria el Papa nos dice que a nosotros los creyentes el jubileo de 2025 nos tiene que servir para que, peregrinando en esperanza, demos al mundo 8 signos, 8 señales de esperanza. La primera señal, el primer signo de esperanza tiene que ser la paz. Paz para el mundo en medio de una humanidad sumergida en tantas guerras y violencias. En la tradición profética del pueblo de Israel siempre el primer atributo del Mesías esperado es que es el príncipe de la paz. Muy significativo. Buscamos paz, pero ¿hay paz en el mundo? No. La verdadera paz solamente puede venir de Dios. Y viene de Dios cuando nosotros descubrimos que somos hijos suyos, por lo tanto, hermanos de los demás. En segundo lugar, apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsable. En este mundo donde se habla ahora de ese invierno demográfico, con una pirámide de edad absolutamente copudas, donde la edad avanzada es muy grande y donde no hay niños, como en Escandinavia, cuando ven a un niño pues casi se quedan mirándolo así porque son raros. Es necesario que haya esperanza para poder que el matrimonio realice esa función de ser una comunidad de vida y de amor en la que nacen los hijos y en la que se fundamenta la primera enseñanza de fe que tienen que recibir. La tercera es esa a la que he hecho referencia, señala el Papa que es necesario promover formas de amnistía o de condonación de la pena orientada a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad. Itinerario de reinserción en la comunidad a los que corresponde un compromiso concreto de la observancia de las leyes. Y él ha querido dar un ejemplo pues abriendo una quinta puerta santa, que es la que abrió en la cárcel de Revipia, que es la gran cárcel romana, en el extrarradio.
El cuarto signo de esperanza que estamos llamados a dar es la cercanía y el afecto a los enfermos en sus casas y en los hospitales, agradeciendo la labor a cuidadores y agentes sanitarios. El quinto signo, la esperanza para los jóvenes, cuyos sueños se derrumban. Pensemos, pues eso muchas veces desde el punto de vista laboral, la poca perspectiva que tienen muchos de nuestros jóvenes. Pensemos en nuestro Jaén, cuántos jóvenes conocemos, incluso a lo mejor muy cerca de nosotros, que tienen que buscar fuera de nuestra ciudad, incluso de nuestro país, trabajo, porque no tienen. Esperanza para los jóvenes. Esperanza para los migrantes, que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones. La comunidad cristiana, dice el Papa, tiene que estar siempre dispuesta a defender los derechos de los más débiles. Séptimo, un tema que el Papa lo ha tenido siempre muy pendiente, la esperanza para los ancianos frente a la soledad y el abandono que en ocasiones pueden experimentar. Los ancianos han pasado de ser, como ocurría en la antigüedad, los depositarios de la sabiduría, de la experiencia, los que nos enraizaban en el misterio de la vida, a ser estorbos, Hay incluso una doctrina moral, el consecuencialismo, que defiende un filósofo moralista australiano, Peter Singer, que muy acogido hace unos años en el Congreso de los Diputados nuestros, que defiende la eutanasia. Es decir, si hay que aligerar la vida de la gente porque cada vez cotiza menos gente en la seguridad social y nuestras pensiones peligran, pues le sacamos el billete para otro barrio, cuanto antes. La eutanasia incluso como doctrina moral, casi nada. Cuando alguien que no era católico ni tenía fe, ahora no me acuerdo el nombre, un científico que lo he citado muchas veces, francés, decía que la grandeza de una sociedad se muestra en cómo trata a las personas más dependientes y más necesitadas. Ahí es donde se muestra. Y finalmente, esperanza para los millares de pobres, no apartar la mirada de ellos, que no seamos víctimas de lo que se llama ahora aporafobia. ¿Qué es la aporafobia? La aporafobia no el miedo, es el odio, fobia al pobre, aporos, significa aporafobia. Y luego el Papa Francisco hace unos llamamientos a la esperanza. El jubileo nos recuerda, con la tradición bíblica, que los bienes de la tierra están destinados no a unos cuantos privilegiados, sino a todos. Y es necesario promover la conciencia de que la lucha contra el hambre es posible cuando y los gobiernos dejan de emplear millones y millones en fondos, por ejemplo, para armamento, cuando podrían ser dirigidos justo para el desarrollo de los países más pobres y para combatir el hambre. Luego, otra invitación apremiante que hace el Papa de cara al año jubilar es el de la condonación de la deuda, la llamada deuda externa, que es, ya sabes, una bola de nieve cuando un país le paga a otro lo que le ha prestado, nada más que con los intereses ya le debe 3 veces más, con lo cual al final eso no tiene solución. Y luego el aunar con los cristianos no católicos lazos de comunión con la celebración del 17º centenario del Concilio de Nicea, que celebramos este año. Fue el año 325, el primer concilio ecuménico, es decir, universal, de toda la Iglesia, cuyo símbolo es el credo largo de la misa, símbolo niceno-constantinopolitano, que estableció que Jesucristo, frente a Arrio, que decía que era una criatura excelente, pues es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Incluso el Papa establece un desiderio, que es una desiderata, que es que podríamos celebrar todos los cristianos a partir de este año la Pascua el mismo día. Ya sabéis que los ortodoxos siempre la celebran con el calendario juliano todavía, unos días después que nosotros. Pues voy a ir terminando. Tenemos que vivir anclados en la esperanza. Esa pintura que veis ahí es una pintura que ha encargado
un buen amigo, el decano de la Facultad de Teología de Sevilla, Manuel Palma Ramírez, a un pintor sevillano, Juan Palomo Reina, y yo en cuanto me la mandó me acordé, le dije, digo, Charles Péguy tiene que estar muy contento con esa pintura. Y me decía, de sí, porque está inspirada en un poema de Charles Péguy. Charles Péguy era un escritor francés que murió apenas iniciada la Primera Guerra Mundial, a punto de bautizarse, no estaba bautizado, a punto de bautizarse, y es un escritor con una religiosidad intensísima, intensísima, y con una creatividad literaria muy original, muy original. Tiene una obra que es el retablo de las tres virtudes, pero a él la que le gusta es la esperanza. Yo soy, dice Dios, el dueño de las tres virtudes. La fe es una esposa fiel, ahí la veis a la izquierda con el cáliz y la forma. La caridad es una madre ardiente a la derecha, pero la esperanza es una niña pequeña. Y además está de verde y... sí. No, es que dice espes y está el ancla ahí detrás. Yo soy, dice Dios, el dueño de las virtudes. La fe es la que permanece a lo largo de los siglos, la caridad es la que se da a lo largo de los siglos, pero la pequeña esperanza es la que se levanta cada mañana. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es como una iglesia, una catedral firmemente cimentada en el suelo. La caridad es como un hospital, un refugio que recoge toda la miseria del mundo. Pero sin la esperanza, todo esto no sería más que un cementerio. Mi pequeña esperanza, esperanza que no es otra cosa, sino la débil promesa de un brote que aparece al inicio de abril, como una niña. Péguy representa la esperanza, pues eso, como una niña, como la hermana menor, sostenida de la mano de las dos mayores, la fe y la caridad, pero en realidad quien las mantiene unidas, a las dos, a la fe y a la caridad, es la esperanza. La fe que es el principio y la caridad que es el fin, ¿cómo se cumplirán en la eternidad sin esperanza? La esperanza está unida a la salvación que comienza en este mundo a partir del encuentro con Cristo. El domingo de Pascua, antes del Evangelio, cuando se canta o se reza la secuencia, que es de los pocos domingos que tiene secuencia antes del Evangelio, Surresit Christus pes mea, dice el gregoriano, precedet suos in Galilea. Resucitó Cristo, mi esperanza, spes mea, mi esperanza. Precede a los suyos en Galilea. Es nuestra esperanza porque sabemos que Cristo va delante. Y por eso nuestro camino tiene un fin y un objetivo cierto, al que sabemos que vamos a llegar. En Navidad leí una entrevista que se publicó en italiano el 24 de diciembre, una entrevista a uno de los gurús, entre comillas, entendedme, sentido positivo, católico, ahora más en boga, que es un obispo noruego, al que no se lo como la bulla, porque creo que no llega ni a 15.000 fieles lo que tiene en una superficie que es casi la mitad que España, que era luterano, de familia agnóstica no practicante, y a los 19 años, oyendo la Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler, se convirtió, se hizo católico y se hizo monje trapense. Y estudió en Inglaterra, fue profesor en Cambridge y el Papa lo nombró prelado vicario apostólico de Trondheim. No tiene ni catedral, tuvieron que consagrarlo en la catedral luterana, porque los católicos allí no tienen ni siquiera catedral. Bueno, pues ha publicado varios libros, el último en español es sobre la castidad, pero es muy sugerente. Y sobre todo porque es un hombre que por tradición, en Escandinavia, tradición protestante, secularismo, etc., él viene de vuelta de muchas cosas y se da cuenta de por dónde van los tiros en el mundo, sobre todo en Europa. Y escribió, habló en esa entrevista que es muy larga, sobre la esperanza. Yo como ya lo teníamos apuntado a la conferencia, y cuando leí digo, hay que citarlo. El cristianismo, dice él, no es una utopía, no es un engaño para bobalicones. La religión bíblica es, en grado sumo, desconcertantemente realista. Tener esperanza como cristiano no significa esperar que todo vaya bien, no todo va bien. Tener esperanza es confiar en que todo, incluso la injusticia, puede seguir teniendo sentido y propósito. La luz brilla en las tinieblas
no elimina las tinieblas. Esto sucederá en los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que pase que ya no habrá noche, dice el libro del Apocalipsis. Aquí ahora la esperanza se manifiesta como un destello. Esto no quiere decir que sea irrelevante. La esperanza tiene un bendito contagio que le permite propagarse de corazón a corazón. Los poderes totalitarios trabajan siempre para borrar la esperanza e inducir a la desesperación. Educarse en la esperanza significa ejercitarse en la libertad. En un poema, el que yo he citado, Peggy describe a la esperanza como la llama de la lámpara del santuario. Esta llama, dice, ha atravesado el fondo de las noches. Nos permite ver lo que es ahora, pero también prever lo que podría ser. Esperar es apostar la existencia a la posibilidad del devenir. Es un arte que hay que practicar asiduamente en la atmósfera fatalista y determinista en que vivimos. Es un arte o es un deporte. Esperar es, como nos invita el lema del Jubileo 2025, dirigir nuestros pasos peregrinantes hacia la esperanza, in spem, hacia la única esperanza, hacia la verdadera esperanza, es decir, hacia Jesucristo. Peregrinantes in spem es igual a peregrinantes in Christum. Esperar es mirar como única meta digna de nuestro camino a ese Cristo, spes nostra, nuestra esperanza, que resucitado nos asegura que incluso la desesperanza más oscura y opaca del misterio de la vida, que es la muerte, nuestra muerte, puede ser, como la suya, algo bueno. La nuestra puede ser también una buena muerte. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Como siempre, es un lujo escucharte. Y en mi caso, yo creo que, al igual que muchos de los aquí presentes, hemos entendido perfectamente el sentido del jubileo, porque nos hemos visto inmersos, ¿verdad?, en una serie de informaciones, de magnas, de celebraciones, pero realmente yo creo que esta es la charla que todos tendríamos que tener. Es decir, entender el jubileo desde lo que es el origen del jubileo y la evolución que ha tenido a nivel de la historia hasta hoy en día. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Fran. No, yo creo que es una opción. Son los colores básicos. En la caridad siempre se suele representar o de blanco, normalmente de blanco, la fe de blanco, la caridad de rojo, y entonces con colores básicos, pues, del verde de la esperanza. Lo que sí es cierto que hay, digamos, varias modalidades de las virtudes iconográficas de representar, pero la esperanza es no más que el ancla. O sea, ahí es pequeña hasta para eso. La fe se la representa a veces con los ojos tapados, con el cáliz y la forma, con la cruz, incluso a veces con la tiara papal. La caridad pues se la representa con un corazón en la mano, un corazón ardiente, con los niños, etc. Pero la esperanza es la cruz y ya está, nada más. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues yo creo que con la imagen última y apropiadísima y bellísima de nuestro Cristo de la Buena Muerte, peregrinos no en Cristo, pues damos por finalizada la charla. Y la Junta de Gobierno, bueno, pues te quiere hacer entrega de un pequeño detallito
Tenéis que meteros. Lo sé, pero bueno. Pero bueno, tú sabes que lo hacemos con muchísimo cariño y muy agradecido. Pues yo, mi obligación como capellán. O sea, es tu obligación como capellán y nosotros de agradecértelo como siempre. Así que nada, Fran, muchísimas gracias. A vuestra disposición. Y bueno, como ya nos vamos acercando a nuestra cuaresma y nuestro miércoles santo, pues para que nos tengas también presentes.